Entonces, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor y pedirle que su Espíritu Santo nos dé entendimiento de su palabra y también que nos guíe para que podamos ser no solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Hoy vamos a mirar los capítulos 15 y 16 del libro de Hechos. Termina el primer viaje misionero de Pablo y inicia su segundo viaje misionero, y pues siguen ocurriendo cosas muy interesantes, desafiantes, y por eso es que el mensaje de hoy se llama Desafío 2021-2022. Espero que así como el Señor desafió mi corazón al estudiar estos dos capítulos, como lo ha venido haciendo a través de todo el libro de Hechos, porque no ha sido sino un desafío detrás de otro, eh, entendiendo los hechos del Señor, del Espíritu Santo, de los discípulos y de la iglesia, y en cada aspecto el Señor ha tocado tremendamente mi corazón y no solamente me ha reargüido, animado, sino que me ha desafiado. Y yo espero que hoy todos salgamos desafiados como lo ha venido haciendo. Creo que ese ha sido como el, el enfoque del Señor al ponernos a estudiar el libro de Hechos, es desafiarnos como creyentes, como sus hijos, como iglesia. Entonces, espero que eso siga ocurriendo en el corazón de cada uno de nosotros. Padre, te quiero dar gracias por tu palabra el día de hoy, Señor. Gracias, Señor, porque no quedamos sino asombrados y maravillados cada vez que escudriñamos tu palabra. Señor, nuestro pensamiento es tan escaso, nuestra inteligencia es tan poca, pero gracias que nos has dado tu Espíritu Santo, Señor, porque si no fuera por tu Espíritu, no tendríamos comprensión de quién eres tú, de tu obra, de lo que has hecho, de lo que sigues haciendo y de ese plan maravilloso de salvación, Señor. Pero dentro de todo eso, Padre, tú también nos enseñas a vivir en este planeta Tierra, Señor, a pesar de que estamos en un planeta caído a causa del pecado. Tú, Señor, a través de nuestro Padre amado, de nuestro Señor Jesucristo, nos has levantado, nos has dado un espíritu nuevo, Señor, y nos has permitido tener comprensión de eso inefable, de eso inescrutable, de todas esas cosas que de otra manera no podríamos entender y mucho menos aplicar a nuestras vidas. Pero gracias, Padre, por tu palabra, por tu Espíritu Santo y por la obra poderosa de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, a nivel personal y a nivel de congregación y a nivel de toda la iglesia en esta tierra, Señor. Por eso, alabado sea tu nombre. En Cristo el Señor, en el poder del Espíritu Santo. Amén. Bueno, a través de lo que el Señor nos ha permitido estudiar de Hechos, hemos tenido una serie de aprendizajes a través de lo que el Señor hizo al establecer la iglesia en esta tierra, y esos aprendizajes pues han sido todo un reto para nosotros. Y tomando, ¿sí?, lo que el Señor nos enseñó en los capítulos anteriores, y especialmente capítulos 13 y 14, que fueron compartidos por Arnold el domingo pasado, y él nos dejó, ¿sí? Bueno, el Señor a través de Arnold nos dejó unas preguntas, y cada pregunta esa es como otro reto para nosotros a nivel individual y a nivel de iglesia. Entonces, en la pantalla tenemos esas preguntas, ¿sí?, que quedaron después de la predicación del domingo pasado, para que meditáramos en ellas y ojalá pues pudiéramos dar alguna respuesta.
Algunas las compartimos el miércoles en nuestro tiempo de conversatorio, que definitivamente se ha vuelto un tiempo exquisito para seguir degustando las maravillas de la palabra de Dios. Así que yo los sigo invitando, no se pierdan esos tiempos porque nunca más los vamos a repetir en esta tierra, en el cielo todo el tiempo, pero qué bueno gozarlos aquí también. Bien, vamos a las preguntas. Pues preguntas como, ¿tú has experimentado oposición? ¿Quién o quiénes han sido inspiración para ti? ¿Las señales y prodigios son el fin de la predicación? Si el coraje y llenura del Espíritu Santo en Pablo estaban en 5, en nosotros, ¿en cuánto estamos? Como iglesia estamos en una etapa nueva, ¿sí? ¿Cómo vamos ahora? Entonces, cada una de esas preguntas, ¿sí? Nos lleva a pensar en un nuevo reto que el Señor está planteándonos después de todo lo que ha pasado a través de esta pandemia, ¿sí? Y ese nuevo reto tiene básicamente dos preguntas centrales: evangelizar más, ser de más impacto en un campo blanco. Y creo que en los capítulos 15 y 16, pues el Señor mismo nos da respuesta a muchas de estas preguntas, las cuales yo las podría calificar que son preguntas del legado que nos han dejado los apóstoles, los discípulos y todos los creyentes a través de la historia de la iglesia, pero también nos lleva a pensar qué legado vamos a dejar nosotros, ¿sí? A las nuevas generaciones, a hijos, nietos, nuevos creyentes. Entonces, creo que eso es muy importante para que lo empezamos a tener en nuestro corazón y a poner enfoque de ese reto en el que el Señor nos ha permitido entrar por todo lo que está pasando en el planeta Tierra después de que empezó la pandemia. También las preguntas que hizo Arnold tienen que ver con la doctrina y la edificación, es decir, cómo estamos nosotros estudiando la palabra, qué tanto meditamos en ella, qué tanto profundizamos en el significado de la palabra, no solamente desde el punto de vista teológico, sino vivencial, ¿sí? Y si esa palabra nos está edificando personalmente, pero también nos estamos edificando unos a otros. ¿Cómo vamos en nuestra vida personal, ¿sí? En cuanto al crecimiento y el fortalecimiento en el Evangelio, en cuanto a nuestra vida como creyentes? ¿Cómo está nuestra relación con el Señor? Y estamos entendiendo la misión, la visión y los planes del Señor para la iglesia en este planeta y para nosotros como congregación local. Creo que pues todas son preguntas muy retadoras y como les digo, pues espero que el Señor hoy nos ayude a entender un poco cómo estamos nosotros entrando en ese reto en el que Él ha querido que participemos por su amor, por su gracia. Esos retos, entonces, yo los he puesto en 4 desafíos básicamente, ¿sí? 4 desafíos que nos ha propuesto el Señor, ¿sí? El primer desafío se llama predicando bíblicamente. ¿Por qué predicando bíblicamente? Es muy interesante lo que pasa después de que Pablo y Bernabé empiezan a recorrer toda la región de Antioquía, de Fenicia, de Samaria, y empiezan a predicar el Evangelio y llevar el Evangelio a quienes no son judíos. Entonces, esa predicación, pues primero estaba cumpliendo con lo que Dios estableció, porque como Dios lo dijo a través de el apóstol Pablo, cuando él compartió la palabra, sí, que él había sido llamado para llevar
el evangelio a los gentiles, y que así como los judíos creyentes recibían el Espíritu Santo, los gentiles creyentes también estaban recibiendo el Espíritu Santo como una prueba indudable de que esa también era el propósito del Señor para con los gentiles, de que fueran salvos y recibieran el Espíritu Santo. Entonces está ocurriendo todo esto. Pablo y Bernabé salen a predicar el Evangelio, ¿sí?, a judíos y no judíos, y eso levanta, como nosotros llamamos, ampollitas en los judíos creyentes, y sobre todo la secta de los fariseos. Esas ampollitas hicieron que ellos empezaran a pensar, oiga, pero ¿cómo así? ¿Sí? Entonces los gentiles sencillamente creen y son salvos, ¿sí? Pero nosotros cumplimos toda la ley, nos tenemos que circuncidar y ellos no. Y eso hace que salgan de Jerusalén algunos grupos de creyentes judíos, ¿sí?, hacia Antioquía, donde estaban predicando Pablo y Bernabé, e ir a visitar muchas iglesias y a enseñar, y más que enseñar, a exigir que los gentiles que creyeran para ser salvos tenían que bautizarse. Entonces se presenta ahí un problema doctrinal, pero un problema doctrinal que empieza a producir un enfrentamiento dentro de la iglesia y dentro de los grupos de creyentes. Ese enfrentamiento, pues, básicamente, digamos que enmarca, ¿sí?, el inicio del capítulo 15 del libro de Hechos, y cómo entonces los gentiles pues empezaron a sentirse menospreciados, apartados, ¿sí? Sin embargo, Pablo y Bernabé no están de acuerdo con esa posición, y ellos dicen, no, tenemos que volver a Jerusalén, a hablar con los ancianos y con los apóstoles, exponer la situación y aclarar esto, porque eso se está prestando para mucha confusión. Entonces, así es que Pablo y Bernabé deciden regresar a Jerusalén. En camino hacia Jerusalén pasan por muchas de las ciudades que ya habían visitado, contando todo lo que habían hecho en todos sus viajes, en este primer viaje misionero, y eso producía gran alegría en los hermanos, ¿sí? Y no solamente gran alegría, sino que les confirmaba a ellos el plan del Señor, de la salvación para judíos y no judíos, y eso los reafirmaba en su convicción. Sin embargo, pues como les estaba diciendo, y lo podemos leer en el capítulo 15 de Hechos, los fariseos no estaban muy contentos con eso. Finalmente, cuando Pablo y Bernabé llegan a Jerusalén y exponen la situación entre los ancianos y los apóstoles, entonces se produce una gran controversia. Los fariseos se levantan en medio de las reuniones que tenían, y ellos dicen, no, es que todos se tienen que circuncidar, porque si no se circuncidan no hay salvación. Y después de escuchar, digamos que los argumentos de ambas partes, el Señor, por medio del Espíritu Santo, hace que Pedro nuevamente reafirme el llamado de llevar el mensaje de salvación a los que no son gentiles. Y eso fue definitivo en ese momento. Entonces Santiago, después de escuchar junto con los demás ancianos y apóstoles, dice, creo que es muy claro que el plan del Señor es que la palabra sea llevada también a los que no son gentiles. Y eso lo debemos reafirmar. Debemos entonces hacer una carta para enviarlos a las iglesias, ¿sí?, donde hermanos que fueron a enseñar el cumplimiento de la ley de la circuncisión confundieron y llevaron desánimo. Entonces, para que con esa carta pues se aclaren las cosas, se levante el ánimo y quede bien establecido que no es necesario circuncidarse, solamente que no tomen o no coman de alimentos
de animales que hayan sido muertos por estrangulamiento, sangre o ahogados, ¿sí? Y que no cometan pecados sexuales, solamente eso. Pero con esto queda aclarada la situación. Entonces, eso me lleva a pensar que un desafío, así como lo tuvo la iglesia al comienzo, lo estamos teniendo nosotros permanentemente hoy en día. Hoy en día han entrado a la iglesia muchas enseñanzas que han sido filtradas no por la palabra de Dios, sino por el pensamiento del mundo. Estamos en un momento donde se han metido muchas ideas de la nueva era, de una espiritualidad enfocada en hechos humanos, en misticismo, en tabúes, bueno, una cantidad de cosas que son comunes del pensamiento del hombre que no tiene el Espíritu Santo. Y eso se ha infiltrado en la iglesia porque trabaja algo del ser humano que es muy vulnerable, ¿sí? Y son nuestros sentimientos. Y esos sentimientos hoy en día son tratados a través de un mundo de los sentidos, un mundo muy sensual. Entonces esa sensualidad se ha metido a la iglesia y todo se está convirtiendo en emociones. Estamos volviendo otra vez a pensar que nuestra relación con Dios depende de señales y de prodigios. Y bueno, todo eso sí que ha hecho que estemos ante un desafío de volver a la predicación bíblica, de volver a una predicación fundamentada en una sana doctrina. Y creo que ese es algo que nos debe retar a todos nosotros los creyentes que creemos en el Dios de la Biblia y que creemos que su palabra es la verdad. En Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 2, dice: el Espíritu Santo dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, les harán caso a espíritus que mienten y seguirán enseñanzas de demonios. Esas enseñanzas llegan a través de mentirosos, quienes con sus palabras falsas engañan a la gente. Ellos no saben la diferencia entre el bien y el mal. Es como si su entendimiento hubiera sido quemado con hierro candente. Y en Timoteo, capítulo 4, versículo 16, dice: ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza. Persevera en todo ello, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Entonces, aquí hay dos cosas muy importantes. La primera es que definitivamente el Señor sabía desde la eternidad que se iban a infiltrar en la iglesia falsos profetas y que sus enseñanzas lo que iban a pretender era desviar a los creyentes de la verdad, y muchas veces lo han logrado, y hoy en día todavía eso es mucho más poderoso. No vemos iglesias que definitivamente están siguiendo enseñanzas de hombres, están siguiendo doctrinas de hombres, están siguiendo lo sensual, lo que afecta sus sentidos, lo que les emociona, pero nos hemos olvidado de que el Evangelio es nuestro Señor Jesucristo, es conocerle a Él, es entenderle a Él, y que una responsabilidad como iglesia, como creyentes, es proclamar el Evangelio tal cual como fue dado por el Padre, tal cual como fue predicado y vivido por el Señor Jesucristo, y tal cual como nos lo reafirma el Espíritu Santo. Entonces, creo que es fundamental que nosotros volvamos a las raíces, y para volver a las raíces necesitamos ser muy juiciosos en el estudio de la palabra, no para volvernos unos doctos en teología, aunque saber teología no es malo, y entender la palabra de Dios desde sus raíces, desde su significado, desde su contexto, no es malo. Al contrario, eso debe estimularnos a hacer estudios más profundos y a ser más juiciosos en esos estudios. Pero definitivamente
lo que el Señor quiere es que a través del estudio de la palabra, nosotros que crezcamos en nuestra relación con Él, nosotros crezcamos en nuestro conocimiento de Él, porque es que conociéndolo a Él y entendiéndolo a Él, entonces podemos hacer una buena defensa de la esperanza que hay en nosotros los creyentes. ¿Y cuál es esa esperanza? La esperanza de la salvación, la esperanza de la resurrección, de la vida eterna y de nuestra ciudadanía en el cielo. Entonces, creo que eso es fundamental para nosotros en este primer desafío. ¿Sí? Además, eso nos ayuda a estimularnos al amor y a las buenas obras y nos da sabiduría para nuestro diario vivir. Pero el fundamento, y aquí viene la primera cosa práctica, es ¿cómo lo hacemos? Hermanos y hermanas, no hay sino una manera, es estudiando la palabra y orando. Pero no lo podemos hacer académicamente. Debemos estudiar la palabra y orar en el Espíritu Santo. Si no es con la guía del Espíritu Santo, realmente vamos a estar solamente haciendo algo muy académico, ¿sí? Pero que no va a tener trascendencia en nuestras vidas, ni mucho menos en el contexto donde el Señor nos ha puesto. En Romanos capítulo 8, versículos 25, dice, y los creyentes, junto con toda la creación, también gemimos, aunque tenemos al Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Nosotros también deseamos que con una esperanza ferviente, que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Pero mire que empieza diciendo, y los creyentes también gemimos, aunque tenemos el Espíritu Santo. Entonces, aunque tenemos el Espíritu Santo, muchas veces nos desviamos de la verdad, porque no hemos creído o no hemos afianzado nuestra relación con el Espíritu Santo, porque no sé, lo voy a decir en mis palabras y perdónenme, sí, es de pronto mi sentimiento, no es bíblico, pero sí en cuanto a lo que he entendido de la relación con el Espíritu Santo, es que muchas veces lo dejamos de lado, lo menospreciamos y entonces centramos toda nuestra teología, centramos toda nuestra práctica como creyentes en lo que hemos aprendido del Padre y del Hijo, pero es que lo que hemos aprendido del Padre y el Hijo nos lo recuerda el Espíritu Santo, y quien nos guía hacia esa verdad es el Espíritu Santo. Entonces, dentro de ese desafío de predicar bíblicamente, tenemos que volver a una relación de total dependencia del Espíritu Santo, ¿sí? Porque finalmente Él fue dejado como nuestro ayudador, como nuestra guía, y fue dejado porque nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado Salvador, Él mismo lo pidió al Padre. Dijo, yo no los voy a dejar solos, yo me voy a ir, pero le voy a pedir al Padre que mande al Espíritu Santo para que Él les recuerde toda la verdad, para que Él los guíe hacia toda la verdad. Y entonces somos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Y yo creo que esto es fundamental en este primer desafío. Entonces, hermanos y hermanas, de verdad que les animo para que pues seamos muy acuciosos y disciplinados en el estudio y en la oración, pero que lo hagamos dependiendo del Espíritu Santo. El segundo desafío es el desafío de superando los conflictos. En Hechos 15, versículos 36 al 39, vemos cómo se suscita otro conflicto. Ya vimos un conflicto, el conflicto doctrinal, pero ahora se suscita otro conflicto, un desacuerdo entre Pablo y Bernabé.
Y uno dice, no, pero eso fueron ellos dos, y eso fue en esa época. Pues les quiero decir que a través de la historia de la iglesia, los conflictos han sido el pan de cada día. Y nosotros hoy en día no somos ajenos a esos conflictos. Y pueden ser conflictos primero a nivel personal entre creyentes, pero pueden ser conflictos también a través de toda una congregación o de muchas congregaciones que terminan involucradas en determinados conflictos o de toda la iglesia. Entonces, creo que definitivamente una enseñanza muy importante, ¿sí?, que vemos aquí en esta parte del libro de Hechos, es que es necesario, ¿sí?, asumir el conflicto, pero saberlo resolver, porque de lo contrario vamos a ser instrumentos de división y no de unión, no de fortalecimiento. No vamos a hacer como ese pegante, ¿sí?, como esos pegantes que pegan de todo, ¿sí?, que cuando pegan eso es imposible separar lo que pegan, sino que vamos a hacer como, perdónenme, como lo voy a decir, como esas babitas que a veces usamos para pegar, pero que cuando se secan ya no sirven para nada y lo que hemos pegado se despega. Lo mismo ocurre si nosotros no somos asertivos en resolver los conflictos que se presentan a nivel interpersonal, a nivel de iglesia, a nivel de congregación y a nivel de toda la iglesia del Señor aquí en la tierra. Pero resolver esos conflictos requiere de un corazón dispuesto, requiere de un corazón dispuesto al perdón, al arrepentimiento, a la restauración, a la empatía, a la glorificación del nombre del Señor Jesucristo. Ahora nos podríamos preguntar por qué definitivamente Pablo se puso en una posición tan dura, ¿sí? Con respecto a que llevaran a Juan Marcos o no en el viaje que iban a continuar, ¿sí? Y Bernabé decía que lo llevaran y Pablo que no, y Bernabé que sí, y Pablo que no. Finalmente, entonces decidieron, ¿sí?, que Bernabé se iba con Juan Marcos por un lado y Pablo, ¿sí?, se iba por otro lado porque no pudieron conciliar. No hay una explicación, sí, clara, únicamente sabemos es que Pablo decía que no lo podían llevar porque él ya los había abandonado anteriormente, entonces que por eso no los podían llevar. Sin embargo, Bernabé estaba empecinado que sí, entonces no sé si era que habían resuelto o no el problema, pero ahí vemos una situación que es en la que quiero recalcar, es que no podemos dejar problemas sin resolver, no podemos dejar problemas en el tintero, como se dice. Y esos problemas pueden empezar por cosas bobas, ¿sí? Porque no me gustó lo que alguien dijo, o porque no me gustó cómo me miraron, o porque no me gustó cómo hoy enseñó, o porque no me gustó cómo organizaron hoy la reunión. Entonces empezamos a dejar que en nuestro corazón se produzcan una serie de no me gustó, y eso va generando en nosotros una molestia que puede terminar convertida en una raíz de amargura, y esa raíz de amargura nos vuelve antipáticos, rebeldes, vemos todo lo que los demás hacen mal y no hacemos sino criticar. En lugar de ser la solución para un problema, lo que hacemos es agrandarlo. Y yo quiero confesarles que eso me ha pasado a mí. No crean que porque estoy enseñando esto, nunca experimenté eso en mi vida como creyente y en mi vida de iglesia. Yo también fui necio a veces, yo también critiqué y yo también dejé que en mi corazón crecieran raíces de amargura, hasta que entendí que el Señor, ¿sí?, me había perdonado de todo, ¿sí?, a pesar de las cosas más horribles que yo hubiera hecho. Él murió por todos mis pecados, pero también entendí que murió por los pecados de toda la humanidad y por los pecados más horribles que nos podamos imaginar. Y entonces, ¿sí?, ¿cómo es que yo me agarro de esas bobadas, de esas pequeñeces para, en lugar de ser una persona que produzca unidad, que produzca gratitud hacia Dios, que produzca el trabajo en equipo, que produzca un equipo
enfocado en el cumplimiento de la gran comisión, lo que vaya y lleve sea inconformidad, disgusto, ¿sí? Hermanos y hermanas, esto no puede ser. Pero tuve que entender, primero, que necesitaba perdón. Y aunque yo ya había sido perdonado por el Señor, no estaba teniendo ese corazón perdonador. En segundo lugar, que uno necesita arrepentimiento. Y arrepentimiento es que cuando uno entiende que ha pecado, que ha ofendido en algo, debe cambiar totalmente su comportamiento al respecto y no volverlo a hacer. Es decir, debe tomar la dirección contraria. Eso es el arrepentimiento, es decir, ir en la dirección contraria a lo que originó el error o el pecado. También se requiere la restauración, la capacidad de decirle al otro, perdóname o te perdono, y volverlo a ver como la persona que fue salvada por el Señor Jesucristo. Sí, sí, no, yo lo perdono, pero es que eso me queda ahí el corazón, el dolorcito, yo no sé si pueda superarlo. Pues si no podemos superar eso, entonces, ¿qué puede pensar el Señor Jesús? Sí, de todas las cosas que le hacemos diariamente, en desobediencia, en rebeldía, no le reconocemos, nos olvidamos de Él, nos apartamos de Él fácilmente. Entonces yo creo que la restauración es fundamental en este proceso. Tener empatía, y empatía es la que tuvo el Señor Jesucristo al ir a la cruz, porque el Señor Jesucristo murió por quienes no merecíamos que Él muriera, siendo los más grandes enemigos de Dios. Él murió para hacernos amigos de Dios. Del Señor Jesucristo sí podemos decir que Él se puso en los zapatos, o si quieren las pantuflas, ¿sí?, de cada uno de nosotros, pero Él sí caminó en nuestros zapatos, en nuestras pantuflas. Él sí caminó, Él sí, porque Él lo hizo con un corazón tan grande, tan compasivo, tan misericordioso, y todo por la gracia. Y esa gracia lo llevó a la cruz, pero lo llevó también a resucitar, para ahora estar a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, porque todavía nos desviamos, somos desobedientes, nos agarramos, ¿sí?, somos antipáticos, y Él lo que hace allá es mirándonos con sus ojos compasivos y llevando ante el Padre. Sí, Señor, no mire al Toto así, porque es que pobrecito todavía no he entendido, pero perdónalo, Señor, perdónalo, porque yo morí por él, por todas esas calaveradas que él hace y por todas esas actitudes tan inmaduras a veces. Perdónalo, Señor, pero así está por cada uno de nosotros y de nosotras. Y cuando nosotros logramos tener ese corazón perdonador, entonces, ¿quién es glorificado? Nuestro Padre, nuestro Señor. Y creo que ese es el punto de este segundo desafío, que el nombre del Señor sea glorificado. Yo creo que después Pablo, cuando pide que le manden a Marcos más adelante, se restaura esa relación. Creo que ahí viene el momento de la gloria más grande, de la resolución de ese conflicto entre estos dos amados hermanos. Pero creo que eso debe ocurrir en nosotros cada día como iglesia. El tercer desafío es el desafío de atender y obedecer al Espíritu Santo. Pues desde que empezamos el estudio del libro de Hechos, hemos hablado del Espíritu Santo todo el tiempo y hemos visto la obra del Espíritu Santo convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Hemos visto que Él es la llenura del creyente, hemos visto que Él es el sello de garantía de nuestra salvación, hemos visto que Él es quien guía al creyente hacia toda la verdad. Bueno, creo que todo eso ha sido exuberante en el libro de Hechos. Sin embargo, creo que lo puse como desafío, porque nosotros necesitamos ser más sensibles a la voz del Espíritu Santo. Mire que en esos versículos de Hechos, sobre todo en el capítulo 16, los versículos 6 y 7, me encanta porque son dos momentos en que el Espíritu Santo le dice a Pablo, no.
¿sí? Pablo quería ir para un lado y el Espíritu Santo le dijo no. Y enseguida después Pablo iba a coger para otro lado y ahí mismo vuelve el Espíritu Santo y le dice no. ¿Sí? Entonces, Pablo, ¿qué hizo? Dijo, ay, pero me va a dañar el viaje, no es que yo ya lo tenía planeado así, sino que yo iba a ir en esa dirección y además pues yo iba a ir a predicar. ¿Qué hay de malo en predicar si eso es lo que Dios nos manda a hacer? Quiero decirles una cosa, hermanos y hermanas. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, Dios tiene una voluntad que es soberana y Él nos puede mandar donde Él quiera y puede impedir que vayamos a donde Él sabe que no debemos ir. Muchas veces nos está evitando de un daño mayor, de un peligro, ¿sí? O nos está necesitando, entre comillas, necesitando porque Él quiere usarnos en su obra en otra parte. Entonces, creo que necesitamos regresar a esa relación de dependencia con el Espíritu Santo y creerle al Espíritu Santo como Dios, porque el Espíritu Santo también es Dios, y verlo como una persona, porque el Espíritu Santo también es una persona. Sí, eso se nos ha olvidado. Yo creo que muchas veces hemos permitido que se infiltre esas enseñanzas que se dieron en la iglesia durante un tiempo, de que el Espíritu Santo era como una fuerza, de que el Espíritu Santo era como una energía, ¿sí? Claro que el Espíritu Santo tiene fuerza y tiene toda la fuerza del universo porque es Dios mismo. Y claro que tiene toda la energía porque es que Él mismo produjo toda la energía con la que funciona el sol, las estrellas y todo el universo, porque Él es Dios. Entonces, creo que en esa dimensión es que debemos verlo. ¿Sí? Hay un versículo que está en 2 Corintios, quiero que lo leamos para que entendamos la relación que hay entre las tres personas y con nosotros mismos. Está en 2 Corintios capítulo 13, versículo 14. ¿Sí? Cuando Pablo se despide, dice lo siguiente, 2 Corintios capítulo 13, versículo 14. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Cuando el Señor me llevó a ese versículo hace ya algún tiempito, y dije, wow, ¿sí? Aquí el Señor nos está diciendo o solo el Padre, o solo el Señor Jesucristo, o solo el Espíritu Santo. Está diciéndonos la relación que hay entre ellos y la relación que tenemos nosotros con ellos. Y es igual, ¿sí? Ahora, de una manera diferente porque pues uno es el Padre, otro es el Hijo y otro es el Espíritu Santo, pero los tres son Dios. Y con los tres nos relacionamos como personas, como Dios, y debemos adorarlos y debemos alabarlos porque los tres son Dios. Y es que termina diciendo, ¿sí? Y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Es decir, la relación misma entre nosotros debe ser mediada por el Espíritu Santo. Eso dice en ese versículo. Así que, hermanos, hermanas, yo les invito para que volvamos a las raíces también en eso, a tener una relación significativa como la tenemos con el Padre y con el Hijo, con el Espíritu Santo. ¿Sí? Porque finalmente el Espíritu Santo es quien, manteniendo la llenura con Él o de Él, ¿sí? Nosotros vamos a tener entendimiento completo, ¿sí? De lo que el Señor quiere para nosotros, del propósito de Dios para nosotros. Y esa llenura es sujeción, es obediencia, es dependencia, ¿sí? Y se da otra vez a través de la meditación en la palabra y la oración. Nosotros, así como aprendemos del Padre y del Hijo, también debemos aprender del Espíritu Santo en la palabra y en la oración. Otra cosa práctica entonces acá es que debemos ser muy juiciosos también cuando estudiamos la palabra en ver, ¿sí?, cómo la palabra también nos revela el Espíritu Santo. Y eso nos va a ayudar a confiar en Él y a depender mucho más de Él. Y ese es nuestro tercer desafío.
Y el cuarto y último desafío es cumpliendo la gran comisión. Y aquí en capítulos 15 y 16 de Hechos está todo, pues creo que desde el principio, porque es que Hechos es eso, ¿sí? Pero aquí en 15 y 16 vemos una cantidad de acontecimientos muy interesantes, ¿sí? Que nos llevan a pensar la importancia de hacer la gran comisión, pero como Dios quiere, siguiendo los planes de Dios, siguiendo la voz del Padre y la guía del Espíritu Santo. Por ejemplo, voy a leer Hechos 15:40, ¿sí? Para que veamos algo que es muy importante dentro de eso de la gran comisión y de una vez para llevarlo a la parte práctica, ¿sí? Dice, Pablo escogió a Silas y al salir los creyentes los encomendaron al cuidado misericordioso del Señor. Luego viajó por toda Siria y Cilicia, fortaleciendo a las iglesias. Entonces, después de que Pablo se separa de Juan Marcos y se va a continuar su viaje misionero y ya terminando el primero y ya en el segundo viaje misionero, es muy interesante que dice que ellos se van visitando y confirmando, ¿sí? Eso me parece, dice, fortaleciendo a las iglesias. Entonces, parte de la gran comisión es fortalecimiento de las iglesias. Y nosotros, bueno, yo no sé, por lo menos a mí me pasó durante mucho tiempo, en lugar de ser un instrumento para fortalecer iglesias, ¿sí? Me volví un instrumento para, bueno, yo no sé si debilitarlas, pero por lo menos para desunirlas en un sentido, ¿sí? Porque en mi mente, entonces yo decía, no, es que esos hermanos pentecostales son una cosa, esos hermanos carismáticos son otra cosa, y entonces empecé a ponerles etiquetas a todos, y no, con eso yo no puedo tratarme, y si esa es enseñanza de un hermano que pertenece al movimiento menonita, no, con los menonitas tampoco, yo no recibo sino esta palabra, lógicamente que el Señor nos da el entendimiento y la sabiduría, como dice la palabra, para escudriñarlo todo, ¿sí? Pero para retener solamente lo bueno. No estoy llamando en este momento, ¿sí? A un ecumenismo, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que sí es parte de la gran comisión, es que la iglesia del Señor en toda la tierra se debe fortalecer, unos con otros, porque todos somos iglesia, una sola iglesia. Ahora hay diferentes congregaciones, sí, pero también podemos ayudarnos unas congregaciones con otros, y entonces las llamamos congregaciones hermanas, congregaciones primas, congregaciones amigas, listo, llamémoslas como queramos, pero desde el principio parte de la gran comisión era visitar a los hermanos, confirmarlos y fortalecerlos. Creo que eso de pronto lo estamos olvidando. Otra parte de la gran comisión está en Hechos 16, del 1 al 5. Dice, Pablo fue primero a Derbe y luego a Listra, donde había un discípulo joven llamado Timoteo. Su madre era una creyente judía, pero su padre era griego. Los creyentes de Listra e Icono tenían un buen concepto de Timoteo, de modo que Pablo quiso que él lo acompañara en el viaje. Por respeto a los judíos de la región, dispuso que Timoteo se circuncidara antes de salir, ya que todos sabían que su padre era griego. Luego fueron de ciudad en ciudad enseñando a los creyentes a que siguieran las decisiones tomadas por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén. Así que las iglesias se fortalecían en su fe y el número de creyentes crecía cada día. Entonces, pues ahí hay varias cosas, ¿no? Pero me parece muy importante resaltar, uno es que Pablo no se quedó solo, ¿sí? Él ahora llama a Timoteo para que trabaje con él, y lo llama porque lo conocía y sabía que su madre era creyente, y a pesar de que su papá no era eh, creyente, bueno, por lo menos no era judío, sino que era griego, ¿sí? Pablo lo llamó y le dijo, acompáñeme para ir a predicar, para ir a proclamar la palabra. Hicieron algo, y es que Pablo le dijo a Timoteo que se circuncidara, y uno dirá, pero a ver, no es que estaba en contra de eso,
es que Pablo no hace que Timoteo se circuncide para que Timoteo llegara a ser salvo. ¿Sí? Aquí lo hace solamente como una muestra de aceptación de los judíos, y eso está bien. Muchas veces nosotros tenemos que hacer cosas que demuestren que aceptamos a los otros hermanos, ¿sí? Por lo que ellos hacen también, ¿sí? Por lo que ellos son. Es decir, que no hacemos ese tipo de acepciones, y creo que aquí es muy importante entender eso, ¿sí? A donde fueres, haz lo que vieres, ¿sí? Si no está en contra de los principios ni del pensamiento del Señor, ni es un pecado, pero estoy aprendiendo a manejar de otra manera aquí en Bucaramanga. Aquí los santanderianos son bien curiosos para la manejada. Aquí no hay consideración con los peatones. Yo no quiero hacer eso, ¿sí? Solamente lo cuento como una anécdota de que estaba asombrado de cómo aquí en las vías, las cebras no se respetan, ¿sí? Aquí el peatón no tiene ninguna predominio, entonces ahí sí no hago lo que veo, yo sí llego a la cebra y yo freno, pero el problema es que como aquí todos andan disparados porque no se respetan límites de velocidad, si usted va a frenar en una cebra, de pronto va a tener el problema de que lo van a estrellar por detrás porque aquí nadie para en las cebras, eso es muy curioso. Pero bueno, cuento estas cosas para que uno tiene que entender la idiosincrasia de las personas con las que Dios lo pone a uno a relacionarse. Y uno puede hacer lo que ellos hacen si es bueno, si edifica y si ayuda a que se abra la puerta para la predicación del Evangelio. También en Hechos 16, versículos 6 al 8, otra cosa que quiero resaltar sobre el cumplimiento de la Gran Comisión. Dice, luego Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia, porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. Luego, al llegar a los límites con Misia, se dirigieron al norte hacia la provincia de Bitinia, donde no el Espíritu Santo de Jesús no les permitió ir allí. Así que siguieron su viaje por Misia hasta el puerto de Troas. Entonces miren que en el cumplimiento de la Gran Comisión, 2 veces seguidas el Espíritu Santo no les permitió ir a una parte, pero los guió hacia otra parte. Entonces, creo que en ese cumplimiento de la Gran Comisión, a veces tenemos una mala idea. Y lo entendí, ¿sí? Y me quedó mucho más claro cuando llegué a esta parte. No es que hay que ir a predicar a todas partes y hay que hacerlo a tiempo y fuera de tiempo. Eso no quiere decir eso. Eso se hace, yo predico a tiempo y fuera de tiempo, si es confirmado por el Espíritu Santo. Porque si es confirmado por el Espíritu Santo, quiere decir que lo que yo predique a tiempo y fuera de tiempo va a cumplir el propósito del Señor. Pero no lo puedo hacer porque es que a mí me pareció, porque yo entendí, ¿sí? Que hacer la Gran Comisión es salir para cualquier parte y hacerlo como a mí me parece y con mi plan, y yo voy allí, voy a este otro lado y después viajo allá. Yo aquí entendí que Pablo y Silas eran totalmente obedientes a la voz del Espíritu Santo y ellos iban donde debían ir porque el Espíritu Santo los mandaba, y no iban donde no debían ir porque el Espíritu Santo los frenaba. Entonces yo creo que para el cumplimiento de la Gran Comisión es fundamental la guía del Espíritu Santo, porque donde el Espíritu Santo nos mande, quiere decir que Él ya está trabajando en esos corazones, y son corazones dispuestos a recibir el Evangelio. Entonces, eso es algo que me parece muy importante, ¿sí? Y otra cosa importantísima es que en todo el capítulo 16 de Hechos, vemos que la predicación se hizo en diferentes regiones: Macedonia, Filipos, Anfípolis, Tesalónica, ¿sí? Es decir, los apóstoles y los discípulos no ponían trabas para ir a alguna parte que los mandara el Espíritu Santo, ¿sí? Y creo que eso es fundamental en el cumplimiento de la Gran Comisión. Yo no puedo decirle al Señor, no, Señor, allá no voy porque es que hace mucho calor, o allá no voy porque es que hace mucho frío,
o allá no voy porque X o Y o Z, ¿sí? Creo que el cumplimiento de la Gran Comisión primero es ir. Miren que todo el tiempo los apóstoles y los discípulos están yendo, ¿sí? Porque ese es otro mal que entró en la iglesia hace mucho tiempo y eh, eh, es que no estamos evangelizando. Sí, hermanos, hay que traer más personas invitadas a la iglesia, al local, pues. Yo no estoy diciendo que eso sea malo, pues chévere llevar invitados al local, pero en realidad el fundamento de la Gran Comisión es ir nosotros, ¿sí? Que después las personas quieran acompañarnos al local, eso es diferente. Pero lo que yo veo en todo el libro de Hechos, hasta lo que hemos estudiado, es que los discípulos y los apóstoles iban, salían, iban donde el Señor los mandaba, predicaban donde el Señor les decía que predicaran. Creo que eso tenemos que hacerlo también nosotros en el cumplimiento de la Gran Comisión. Y en diferentes escenarios, acordémonos de Lidia, la vendedora de púrpura, ¿sí? Ellos la encontraron a las orillas de un río y allí ella se les presentó y entonces le predicaron el evangelio y el Señor dispuso que ella recibiera la salvación. ¿Y qué hizo Lidia? Inmediatamente les dijo, caminen a mi casa. Y entonces fueron a la casa con ella y los de la casa de Lidia recibieron al Señor también. Esa es la forma en que obra el Señor, esa es la forma en que el Espíritu Santo dispone los corazones. ¿Y qué tal la del carcelero? Pues esa historia que es fascinante y la hemos leído muchísimas veces, ¿sí? Pero el carcelero, después de que no se salieron todos los presos de la cárcel, cuando se abrieron las puertas, y él pensó que tenía que quitarse la vida porque eso era gravísimo, a un carcelero que se le escaparan los presos, ¿sí? Pues era la pena de muerte, y cuando lo llaman y le dicen, tranquilo, no se vaya a quitar la vida, aquí estamos, no nos fuimos, el carcelero sí quedó tan impresionado que lo siguiente que les dice, ¿cómo puedo llegar yo a ser salvo? Es cuando le dicen, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y otra cosa interesante aquí, cómo es que debemos al estudiar la palabra entender, ¿sí? No era que porque el carcelero creyó, toda la casa creyó. Si ustedes leen, ¿sí? En el episodio del carcelero dice que después de que él creyó, fueron a la casa de él y predicaron el evangelio. Y entonces los de la casa de él creyeron porque también les fue predicado el evangelio y lo creyeron. Entonces eso no va a cambiar. Nosotros, donde vayamos, que nos abran las puertas, debemos predicar el evangelio, ¿sí? Y no dar por hecho de, no, pero es que nosotros ya le predicamos a tal persona de esa casa, entonces pues ya en esa casa seguramente va a llegar la salvación. Eso solamente lo sabe el Espíritu Santo. Pero sí es nuestra responsabilidad que si nos abren las puertas de una casa, sí, así como Lidia abrió las puertas de su casa, como el carcelero llevó a Pablo, sí, a la casa de él, nosotros también. Cada vez que nos hagan una invitación, no nos neguemos. No, que es que vivo en el otro extremo del pueblo y que hay que caminar una hora por una trocha. Si está abriendo la puerta de su casa, allá voy a predicar el evangelio, porque allá está orando el Espíritu Santo. Entonces, lo práctico, ¿cómo hacerlo? Saliendo, yendo, conectando, teniendo nuestra lista de contactos, una lista que nos va a permitir estar orando por esas personas, y seguramente Dios va a obrar en el corazón de esas personas para que les podamos predicar el evangelio, visitando, pero también invitando, ¿sí? Cuando tengamos la oportunidad de invitar a personas a compartir con nosotros unas onces, un almuerzo, en diferentes escenarios, creo que eso es algo muy importante, siempre tener esa disposición, y eso es lo práctico de esta enseñanza, ¿sí? No es sentándonos solamente a leer la palabra y orar, eso es fundamental, pero tenemos que hacer acción o tener acción, y esa acción es saliendo, yendo, conectando, teniendo nuestra lista de contactos al día, visitando e invitando. Más práctico que eso, creo que no hay. Así que, amada iglesia, creo que están planteados
los desafíos para el 2021 y 2022 en los capítulos 15 y 16 de Hechos. Desafío 1, predicando bíblicamente. Desafío 2, superando los conflictos. Desafío 3, atendiendo y obedeciendo al Espíritu Santo. Y desafío 4, cumpliendo la gran comisión. Y desafío 5, acompáñenos a orar. Oramos los martes a las 5:30 de la mañana. Oramos los jueves a las 6:30 de la tarde. Estudiamos la palabra los miércoles a las 6:30 de la tarde. Acompáñenos. De verdad que es una riqueza lo que recibimos a través de el Señor, de su palabra, el amor de Cristo, las enseñanzas que recibimos unos de otros, nos animamos al amor, a las buenas obras. Acompañémonos, unámonos, aceptemos este reto y este desafío que empezó con toda la predicación de Hechos, ¿sí? Pero que se viene reafirmando con esas preguntas desafiantes que dejó Arnold el domingo pasado, con cada uno de los desafíos que han hecho Santiago y Germán, por el Espíritu Santo que nos ha guiado eso durante toda esta predicación que llevamos hasta ahora del libro de Hechos. Entonces, por favor, no nos perdamos de toda esa grandeza y esa riqueza de la palabra de Dios. Señor, te doy gracias por toda tu enseñanza en estos capítulos 15 y 16 del libro de Hechos. Padre, que dispongas en nuestro corazón volverlos a leer y poder reunirnos el miércoles y hablar sobre lo que nos enseñaste hoy y en qué tocaste nuestro corazón a cada uno, pero también que vimos que debemos mejorar o profundizar o ampliar como congregación, Señor. Y cuál es nuestra responsabilidad como parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra. Pero gracias porque todo eso nos lo muestras tú a través de tu palabra y a través de la obra del Espíritu Santo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.